la búsqueda. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el psicólogo y magíster en psicología clínica Humberto del Castillo Drago. Como saben también, yo soy el director general del Centro AET. En esta ocasión, para hablar de un tema muy importante, es una conferencia en la que vamos a tener el día de hoy, que le he titulado ¿Cómo se enfrenta un duelo por muerte? ¿Cómo se enfrenta un duelo por muerte? Saben que estas iniciativas desde mi canal YouTube se llaman Psicología para la Vida. Entonces, desde Psicología para la Vida y desde el Centro RT vamos a desarrollar este tema del duelo por muerte. Es un duelo importante. Lo primero que quiero decirles a manera de introducción, aunque es algo, digamos, que todos sabemos, pero creo que vale la pena que tomemos conciencia, es que el hombre tiene una vida limitada, genéticamente limitada, ¿no? La expectativa media para las mujeres es más o menos de 80 años, para los hombres de 76. La máxima duración de la vida no ha aumentado, si bien cada vez son más las personas que alcanzan esas edades referidas, digamos, entre los 76 y los 80. Sin embargo, sabemos que físicamente pues, no somos eternos, ¿no? Nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir, todos vamos a morir. Es obvio que con la edad se envejece y se produce una declinación de las capacidades intelectuales y físicas, aún en situación de salud. El hombre sabe entonces que va a morir y en consecuencia tiene que adoptar una actitud, todos tenemos una actitud hacia eso, y desarrollar una conducta ante su propia muerte. La muerte entonces, ante todo, es un hecho inevitable con el que nos cruzamos, con el que nos topamos. Nadie duda de la muerte, todos vamos a morir. Aunque obviamente hay algunos que lo puedan evadir, no quieren hablar de ese tema, nos duele mucho, etc., nos cuestiona. Pero estamos ante el hecho, queridos amigos, de que nuestro cuerpo envejece. Y que vayamos envejeciendo, nos llenamos de canas, de arrugas, qué sé yo. Esto es un síntoma, podríamos decir, esto es una señal, ¿no es cierto?, que en algún momento vamos a morir. Y esto, queridos amigos, no es solo una constatación externa, sino es una experiencia personal o interior, lo que nos conduce a esa pregunta por este significado de la muerte. La muerte de un ser querido, obvio, causa un profundo dolor y muchas consecuencias en la vida de los vivos. Existe un vínculo, una relación, un cariño, un amor por el que se va. Por eso es que nos ponemos tan tristes, por eso es que nos duele tanto, ¿no? Entonces, ante la muerte de un ser querido, hay que hacer el duelo. El duelo viene de la palabra dolor, hay que hacer un proceso de duelo. Y eso es lo que entonces, a partir de este momento, vamos a comenzar a desarrollar. Pero antes de hablar propiamente del proceso del duelo, lo primero que vamos a hablar es de qué es el duelo. El duelo es todo ese momento, todo esto que nos está ocurriendo desde el momento en que nos enteramos que alguien a quien amamos iba a morir o simplemente nos dijeron ha muerto. Es decir, también el duelo empieza cuando yo me entero que tengo un pariente, tengo un hermano, ¿no es cierto?, que tiene un cáncer terminal. Ahí empieza el duelo, ¿no? Es toda esa circunstancia, todo ese momento desde que nos enteramos hasta que muere. No es fácil aceptar la muerte como algo natural, mucho menos cuando fallece, cuando muere alguien a quien amamos, con quien hemos construido una vida juntos. Por eso yo siempre digo, queridos amigos, en mis conferencias, que el problema es para los que nos quedamos. Porque los que nos quedamos aquí, los que seguimos viviendo, pues entonces estamos llenos de sufrimiento, ¿no?, de dolor, de tristeza. Y muchas veces pasa que rechazamos esa muerte. Rechazamos incluso a Dios. Nos parece injusto. Hay personas que les parece una pesadilla, un sueño. Hay personas que incluso llegan a deprimirse. Entonces, esto porque hay personas que muchas veces no entienden el duelo como un camino, como un proceso.
proceso. El duelo es un proceso inevitable y necesario para poder sanar las heridas y renovar nuestra vida. Repitamos, el duelo es un proceso inevitable y necesario para poder sanar las heridas y renovar nuestra vida. Entonces hay que entender el duelo como un camino. Estamos invitados a caminar. Se trata de entrar en ese proceso. Obviamente hay dolor, hay sufrimiento, pero no hay otra manera. No, y si tú no llevas el duelo, muchas veces te da un ataque de pánico, te da una ansiedad generalizada, te da una depresión. Eso pasa. Entonces, por eso la invitación es a elaborar el duelo, a hacer ese proceso. Se puede hacer desde lo espiritual, desde la dirección espiritual, desde la consejería espiritual, sí. Pero a veces también hay duelos que son patológicos, entonces se necesita la intervención de un psicólogo clínico. A veces necesitamos a alguien que nos ayude, porque no es raro que nosotros nos pueda pasar como todo ser humano que neguemos esa muerte, ¿no? Y ahora vamos a ver eso en el proceso de duelo y las etapas, porque sucede. Veamos entonces, queridos amigos, las etapas del duelo. Son 7 etapas: conmoción, negación, trato, enojo, culpa, tristeza o depresión y aceptación. Repito, conmoción, negación, acá lo estamos viendo en las diapositivas, conmoción, negación, trato, enojo, culpa, tristeza y depresión, o tristeza o depresión y aceptación. Y ahora la vamos a desarrollar. Conmoción, ¿qué significa la conmoción? Es la primera reacción ante una pérdida y es de absoluta incredulidad. No creemos que se haya muerto, porque no estamos preparados para este tipo de acontecimiento. Entonces el mundo se nos viene encima, el mundo se pone cabeza abajo y uno se siente por completo fuera de control. Sea que se trate de una muerte súbita o de una causada por una larga y duradera enfermedad. La conmoción ante lo irrevocable sigue siendo la misma. Estamos como conmovidos, como que no entendemos, ¿no? Como que todo eso nos parece un sueño, no comprendemos, estamos aturdidos. Estamos aturdidos y no lo aceptamos. Puede durar varias horas. Es como que te sientes entumecido, como fuera de la realidad. La mente está embotada, ¿no? Está aturdida. La mente se conmociona para poder soportar una especie de cataclismo emocional, ¿no? Entonces eso, y hay expresiones como no puedo creerlo, no puede estar muerto o muerta, esto no puede estar sucediendo. Todas estas afirmaciones y todas estas respuestas son normales y pueden durar horas o meses. Te repites muchas veces, no puede ser verdad. Piensas que es un sueño del cual vas a despertar. Esa es la conmoción. Segunda etapa, la negación. La negación es un bloqueo asociado a la conmoción, o sea, muchas veces están juntos, conmoción y negación. Puede surgir al mismo tiempo que la conmoción, la negación. No queremos enfrentar ni el hecho ni el dolor. En el fondo queremos huir, evadir, compensar, ¿no? Entonces la gente busca como anestesiarse de ese dolor y así niega la realidad. ¿Cómo? Con la droga, con el alcohol, con el sexo ocasional. O sea, hay muchas maneras de anestesiarse, de drogarse, de huir de la realidad. Recuerden lo que muchas veces he manifestado en mis conferencias, estamos en la era de las adicciones, ¿no? Muchos nos podemos volver adictos a internet, a las redes sociales, a la pornografía, a los juegos, a las adicciones sexuales. En el fondo, querido amigo, lo que está pasando en esta segunda etapa del proceso de duelo es que te engañas. Tu engaño en el fondo se vuelve como una pesadilla, hasta que finalmente la realidad se impone. Porque ha muerto. Cuando negamos una situación, queremos ocultar el dolor, ¿no? El pesar, ¿no? Y actuamos como si todo fuera normal. Sin embargo, hay que sentir ese dolor, hay que sentir ese pesar. El sentirme triste, el sentir dolor, el sentir sufrimiento no es malo, es absolutamente humano, es absolutamente normal.
Hasta ahí entonces la segunda etapa. Ahora vamos a hablar al tercer momento, la tercera etapa del proceso de el trato. Ahí lo vemos en la diapositiva. Es habitual comenzar a hacer tratos ante la muerte de un ser querido, pidiéndole al Ser Supremo, pidiéndole a Dios que le conserve la vida a cambio de una modificación de nuestra conducta. Entonces comienza a hacer un trato, un convenio, un pacto con el Ser Supremo para que no se lo lleve. Voy a dejar de fumar, a partir de ahora voy a ir a la iglesia, voy a ir a misa todos los domingos, voy a irme caminando de Nuestra Señora de la Candelaria, ¿no? Etcétera. Hago un trato, un convenio para que no se vaya. Estos convenios existen inclusive después de la pérdida, después de que ya se fue, ¿no? Eso también pasa. En el fondo, queridos amigos, con esta tercera etapa lo que estamos tratando de hacer es de controlar la situación, que no se vaya, que no se muera, no se ha muerto. Entonces negocio, llevo ese convenio, estoy tratando de controlar, pero en el fondo no estamos aceptando la muerte. Es otra manera de fugar, de evadir la realidad. Muy bien, cuarta etapa, el enojo. Es muy común enojarse cuando alguien muere, porque la muerte es un hecho que no podemos controlar. Entonces ahí hay el enojo, hay rabia, hay ira. El otro día yo estaba dando una conferencia para un cementerio del Perú y había mucha gente en el chat. Y era todo el tema del COVID, las normas que dio el gobierno para los velorios, situaciones muy dolorosas, ¿no? Y había una señora que se estaba quejando en el chat, pero no se estaba quejando de la charla, porque la charla en general estaba buena. Se estaba quejando de cómo la había atendido el cementerio. Y yo ya me había dado cuenta, revisando las redes sociales de este cementerio, que esta señora ya había puesto, o no sé si era la misma o alguien que había puesto el mismo mensaje en varios diálogos, en varios comentarios. Entonces yo le pedía a la señora yo le decía, mire, yo entiendo su dolor, entiendo su tristeza, entiendo su sufrimiento, entiendo su molestia y su ira, ¿no es cierto? Porque muchas veces la tristeza está conectada con la ira y con la ansiedad. Pero respete, porque esta no es la circunstancia, yo no tengo nada que ver con una norma que dio el gobierno y que el cementerio la empresa está llevando adelante, porque es una norma de aislamiento social como la que ha sucedido en el COVID-19. Entonces nuestra ira se dirige a todos aquellos a quienes nos sentimos responsables de colocarnos en esta situación. Entonces nos jugamos, estamos agresivos, estamos enojados con la persona que ha fallecido por dejarnos, culpamos a Dios de la situación. ¿Cómo pudo Dios hacerme esto? Dios, ¿por qué te lo llevaste? Hay un reclamo, hay un fastidio, hay una molestia. Inclusive puede darse como un bloqueo en mi relación con Dios Padre, ¿no? Eso pasa. Hay otras personas que se victimizan, que es decir, que le echan la culpa a todo el mundo y que lo asumen con responsabilidad. Bueno, pasó, sucedió. Nos sentimos víctimas de algún poder invisible que quiere castigarnos. En el fondo, queridos amigos, estamos enojados con nosotros mismos, ¿no? Y no estuve, pude hacer aquello, ¿no? Y eso es me enojo con el hospital, con los médicos, explotamos con rabietas. El enojo puede ser interno y causar depresiones o desesperación. Es comprensible el enojo durante un tiempo, podríamos decir que es común y normal, es decir, que pasa, que sucede, que es parte de ese proceso. La ira, obviamente, muchas veces me puede llevar a la amargura e inclusive a la depresión. Quinta etapa, que es muy importante, es la culpa. Se siente que fallamos ante una obligación, que hicimos algo mal. No lo llevé a tiempo al hospital, lo debí cambiar de médico, debí estar ahí presente, ¿no? Algo que hicimos mal o que hubiésemos podido haber hecho mejor. En el fondo es porque te estás echando la culpa. Un aspecto de la culpa es reprocharse a uno mismo. Por ejemplo, los padres que pierden a un hijo, ¿para qué le di permiso para que se vaya a ese paseo donde se sentó?
¿no? Entonces se sienten culpables y ahí hay que hacer, queridos amigos, una distinción entre lo que es culpa y responsabilidad. Hay situaciones en las que yo no tengo la culpa. Claro, puedo ser responsable de algunas cosas, pero nada sacas anclándote y quedándote en la culpa, porque la culpa se vuelve entonces una culpa patológica. ¿Por qué no lo llevamos? ¿Por qué lo dejamos ir? No se vio bajar del bus, ¿no? Eso es algo muy importante. La culpa es aún más profunda cuando uno es parte de la tragedia que se llevó la vida de alguien, ¿no? O sea, alguien que estaba conduciendo, por ejemplo, y el que muere es el copiloto, ¿no? O si alguien a quien ama muere pues, en un accidente de auto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tú estás manejando, ¿no? Entonces la culpa se convierte en sentimientos de inutilidad y autocondena. Te estás condenando, te estás fragilando, te estás latigando. Los sobrevivientes, como se dice, se sienten culpables porque están vivos y el otro murió. Y eso es algo muy, pero muy vivo, ¿no? Entonces esta etapa es importante. Se podría agregar a veces la presión de los miembros de la familia del difunto, ¿no? Que secretamente suelen culpar a algunos de los parientes, ¿no? Que podríamos llamar sobrevivientes, ¿no? Cuando alguien muere inesperadamente, quedan temas pendientes, ¿no? Uy, ¿por qué no hablé de eso, ¿no? El tema de la herencia, el tema de las deudas, ya no hay nada que hacer, que se murió, ¿no? La persona que estaba moribunda dijo, yo quiero que hagan con esto tal o cual cosa, pero la otra persona de pronto decide otra cosa y ya no hay nada que hacer. Sentimos culpa por no haber hablado, por no haber dicho, por no haber conversado. Entonces hay que hacernos la pregunta, si tú estás en un duelo por muerte, hazte la pregunta si estás tú con ese sentimiento de culpa, si te estás echando la culpa. Y hay que tratar, queridos amigos, de ser objetivos, de buscar la verdad. Hay que enfrentar la realidad. No podemos hacer nada, se murió. Sentirte culpable por algo que ya pasó no va a cambiar. Hay que avanzar en el proceso de duelo. Puede ser que sí seas responsable. Entonces la invitación ahí es aceptar, ¿no? Y abrirte al perdón y a la reconciliación. Sexta etapa de este proceso de duelo, queridos amigos, es también un momento muy importante. La sexta etapa es la de la tristeza y la depresión. La tristeza es lo más normal, es lo normal ante la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque la tristeza es una reacción sentimental, es una reacción afectiva, es una emoción primaria. Va a suceder de todas maneras. Sería raro que se muera alguien que yo quiero y no esté triste. No hay que tenerle miedo entonces a la tristeza. Es lo normal, incluso podríamos decir que es lo natural, la tristeza y el dolor. La persona que se fue no va a estar más con nosotros, no está más. No es raro que nos preguntemos qué voy a hacer sin él, cómo voy a hacer ahora para continuar. Ya no está más. La vida no va a ser la misma. Resulta difícil volver a casa y reacomodar nuestras vidas. Nos cuestionamos, nos preguntamos. ¿No? Hay gente que se pregunta, ¿mi vida tiene sentido? Por ejemplo, cuando una madre pierde a un hijo, ¿no? Es algo muy doloroso, es un duelo muy particular, ¿no? Te preguntas, ¿para qué estamos aquí? A mí me ha pasado, ¿no? Alguien muy cercano a mí decía, ¿por qué no me morí yo? ¿Y por qué se murió mi hija? ¿No? Descubrimos la sensación o sentimiento de hastío, de cansancio, de aburrimiento, de pereza. Sin embargo, esta tristeza no tenemos forma de cambiarla. Hay que avanzar, hay que sentir esa tristeza. Y más bien lo que hay que tratar de evitar es que se convierta en depresión. Si se convierte en depresión no hay ningún problema, hay que acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta. Y con algunas sesiones, por ejemplo, de terapia cognitiva conductual, TREC, lo que sea, eso se sana. No necesariamente alguien que se deprime tiene que tomar medicación. Hay que enfrentar. Pasa, sucede, se da, es real. La tristeza, como digo, queridos amigos, no necesariamente termina en depresión, pero hay que enfrentarla. Hay gente que se queda con esa tristeza años de años, en el fondo porque no está aceptando, ¿no? La depresión ya es un cambio en el estado de ánimo.
La tristeza, como que la tristeza se vuelve permanente. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la última etapa del proceso de duelo, número 7, la aceptación. Esa es la meta del proceso del duelo. Cuando llegamos a esta etapa, estamos reconociendo la situación por lo que es. Necesitamos aceptar la situación. Necesitamos aceptar la pérdida. Y aceptar esa pérdida no es estar de acuerdo, pero necesitamos aceptarla. ¿Qué cosa es aceptar? Es admitir que sucedió, admitir que ya pasó, que se murió. Aceptar es decir, realmente sucedió y no puedo hacer nada. No hay un túnel del tiempo, como decíamos en alguna de las otras conferencias. Entonces, asumir, admitir, pasó, sucedió, y Él quiere que yo siga viviendo, y ese ser querido quiere que yo siga avanzando. No quiere que yo me estanque, no quiere que yo me pida. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? A veces uno se revela, no lo quiero aceptar, ¿no? Y como que nos devolvemos al tema de la negación, entonces el proceso se demora más. A veces uno solamente se resigna y eso tampoco es la solución. Se trata de aceptar que se murió, que ya partió, que está gozando de la casa paterna, ¿no? Que ya no está entre nosotros, que pasó a una mejor vida y que nosotros estamos invitados a seguir caminando. La resignación no es lo mejor, carece de esperanza, que más o menos yo digo, bueno, porque toca, pero en el fondo no estamos aceptando. En síntesis, se puede decir que la aceptación no es resignación, no es estar de acuerdo necesariamente con hechos dolorosos o traumáticos. Más bien, la aceptación es asumir, es reconciliar en la propia vida, valorar rectamente lo vivido y lo que ha dolido, integrar en mi vida, en mi existencia, lo acontecido como parte de la historia, que es parte también de un plan mayor, que los católicos decimos que ese es el plan de Dios. Si no acepto, si no elaboro el duelo, mi tristeza se puede volver depresión o ansiedad o crisis de pánico. Si no acepto, si no elaboro, el duelo me puede hacer o se puede volver una herida afectiva. Dicha herida puede traer amargura, depresión, ansiedad, sentimientos. Por eso, querido amigo, la gran invitación es avanzar en ese proceso de duelo, que tiene que culminar con la aceptación. Eso lo puedes hacer desde lo espiritual o lo puedes hacer desde lo psicológico. Entonces, no te quedes ahí sufriendo sin avanzar en el proceso de duelo. Te invitamos entonces a elaborar ese duelo. Es muy importante. Muy bien, querido amigo, te mando un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.